Shirley con Ana María es la etiqueta esta noche para que usted pueda comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. Ana María, te preguntaba sobre tu primera oportunidad. Fue al lado de Lucha Ten, en El Monstruo de la Mañana, el famoso programa de radio de 92.9. Tú estuviste dentro del primer equipo que estuvo allí dentro de esa emisora. ¿Por qué decidiste tomar esa oportunidad cuando tuviste trabajos previos, pero eran precisamente en las tablas, no como locutora? Ahí hubo una casualidad muy grande. Hubo dos casualidades, de hecho, porque yo, meses antes de conocer a Chatén, que ya te voy a contar cómo lo conocí, había introducido en la gerencia general de 92.9 mi demo de un programa de radio. Yo escucho ese demo, lo encontré hace poco en un cassette, TDK 60, y entendí por qué no me llamaron, porque era nefasto, pero nefasto. Yo digo, pero ¿en qué estabas pensando tú? Una voz aguda, una cosa horrible, como arriba todo el tiempo. Además, lo hice con una amiga, con Rosana Veracierta, y lo llamamos las gemelas fantásticas, o sea, que falta de originalidad, horrible, una cosa horrenda, y nunca me llamaron. Yo estaba en esa época haciendo una obra de teatro, justamente que se llamaba Esta noche Reni presenta, que fue un homenaje que quiso hacerle José Daniel Bort a Reni Otolina. Y yo era una de las bailarinas de Reni y era la protagonista de la historia. Y en algún momento de la obra yo tenía que sacar a alguien del público que participaba en una de las escenas, ¿no? Yo había decidido que, lejos de estar, ¿sabes?, tanteando a quién sacaba, yo iba a coger una butaca y quien se sentara en esa butaca todas las noches era quien yo sacaba. Chatén estaba sentado esa noche en la butaca. No me extraña además que haya ido a ver la obra, porque todos sabemos el amor de Chatén por Reni Otolina. Y me tocó, o sea, se sentó allí, lo saco, participa, y cuando estamos tras bastidores, porque él terminaba la escena con nosotros y pasaba backstage, y cuando estamos allí, como en una pausa de la obra, que yo no estaba involucrada en la escena, que estaba en escena, valga la redundancia, él me dice, ¿puedes ir para mi programa de radio? Y yo, ¿y cuál es tu programa de radio? ¿Y quién eres tú? No era el Chatén de hoy, ¿no? En 92.9, se llama Tarde o Temprano. Él estaba de 5 a 7 o de 5 a 8 en ese momento. Yo voy al programa de radio, invitada porque tenía a su vez en ese momento un programa en RCTV que se llamaba A Jugar y a Ganar, donde yo era la que entregaba los premios. Yo no hacía sino, aquí está la lavadora, aquí está el aire acondicionado, aquí está el Fiat Uno, porque en esa época se regalaban carros. ¿Qué dice? Sí, ya lo viste. Haz como ellos. Me llevé la computadora, el televisor, un juego de cuchillo, los patines de línea. Me llevé el Discman, me llevé la computadora, me llevé las bicicletas, muchas cosas, me llevé guitarra, todo. Se llevaron más de 1.015.000 bolívares. Y hay más. Un carro 0 kilómetros que puede ser tuyo. Y, ¿Qué época, no? Qué época, qué época. Y la excusa para que yo fuera al programa de radio era el programa de televisión, que no era nada, yo no hacía nada en el programa. Yo estaba con Luis Velasco y para mí era más bien un aprendizaje constante porque él además era productor. El punto, me invita al programa de radio y al salir del programa de radio me dice, yo realmente te quería hacer una prueba, porque voy a pasar ahorita a otro horario y estoy buscando quién se encargue de la móvil de mi programa. Lo que yo no sabía es que ese horario era a las 6 de la mañana, el peor horario del universo, esas horas no son de Dios, como digo yo, y que iba a ser un programa de esa envergadura y con esa historia que tuvo luego, ¿no? Por supuesto que yo, no fue sino hasta muchos años después, fue que le confesé a mi jefe, Guillermo Zambrano, que el demo que él tenía engavetado allí en su oficina era mío. Era tuya. Y comencé en la móvil del Monstruo de la Mañana. Lo hice porque porque era algo que tenía en mis pendientes. De hecho, si no, no hubiese entregado el demo. La radio a mí me había gustado siempre y quería hacerlo. Y siempre sentí que lo podía compaginar. ¿Porque es un medio que te llamaba la atención o porque tú sabías que tenías una voz para radio? Yo creo que era una mezcla de las dos cosas. Pero tuvo mucho que ver con el librado, por ejemplo. El que a mí me gustara la radio, el que me interesara la radio. Yo lo escuchaba y lo escuchaba tan fresco y tan de verdad que yo decía, bueno, si esto se puede hacer, yo lo puedo hacer, ¿no? Hablemos de tu padre y el apellido, porque cuando eres famosa, pues la gente te conoce como Ana María Simón, pero realmente tu apellido es Simón. ¿Qué pasó allí? Ahí pasó Hugo Ulibe. Hugo Ulibe, mi maestro de teatro de la Universidad Central, queridísimo además, un beso grande para él que está trabajando duro todavía, incluso a su edad, que es impresionante. Un beso a Hugo Ulibe, de verdad, a su familia. Yo tengo un tema con las horas, con las llegadas temprano, sobre todo si son muy temprano, porque
La mañana no se hizo para mí, por eso también era otra de las razones por las que yo dudaba. Eso te iba a decir. Con respecto al tema de ser se mamá, acabó, pues. se acabó tu dormir, horario. ya. Ese era otro, se nos pasó ese detallito. Otro de los detalles para ser mamá, ¿qué? Voy a tener que levantar. ¿Sabes a qué le tenía terror? Al colegio. O sea, voy a tener que levantarme al colegio otra vez y hacer yo a la que le pidan 5 minutos más. Y así ha sido. Pero bueno. Ulibe, en mis llegadas no tan puntuales a clase en la central, un día dijo, llego a la Simón. 3 días más tarde, volvió a llegar la Simón. Y se quedó la Simón. Y no hubo manera. Entonces yo entraba a clase y decía, Simón, la Simón llegó tarde y llega mandando. Y yo, ok. Y así se fue, pues, como rodando el tema del apellido. Y mi papá se molestó mucho en una época. ¿Terminó aceptándolo? No, no. Nunca lo llegó a aceptar. A ver, no es que se molestaba, y al final no se molestaba, pero siempre le pegó, oye, porque Juan Simón Márquez, profesor de luz en el Zulia, y una muchacha por ahí que se llama Ana María Simón, no, esa no es hija de él, ¿sabes? Entonces... Pero eso ahorita lo has pega. retomado. Te he escuchado decir más Ana María Simón. Sí, porque al escribir el libro y el tener la posibilidad de que no se escuche, sino que se lea, y la posibilidad de que la gente vea la tilde, sentí que era el momento de hacerlo. Además, venía todo este tema con la temporada en Miami y la posibilidad de que parte de mi carrera se desarrolle por allá. Entonces dije, bueno, a lo mejor es un buen momento de retomarme. Tampoco es que me estoy cambiando el apellido, o sea, no es que pasé de Simón a González o de Simón a González, es mi apellido. Un leve cambio a la forma original, Oh, además. exactamente, o sea que... Yo sí tengo sí. un apellido distinto, déjame decirte. Simons. No, pero no Simons, no Simons. Mi verdadero apellido es Weiss. Ah, imagínate. Shirley Weiss. Suena muy bien, Suena ¿no? muy bien. Una vez Luis Larreta me dijo, oye, ese apellido Weiss. suena a Hollywood. Y no tendrías que Shirley Weiss. deletrearlo tanto como Barnaghi. No, pero bueno, mis abuelos tuvieron que cambiarse el apellido para poder sobrevivir. Ah, caramba. Y esa es la historia. Pero yo tengo una deuda pendiente, algún día pues pienso retomar mi apellido original. Es bellísimo. ¿No? Es lo mismo que le pasa a tu papá, ¿no? Oye, Eso, es como esa deudita ahí que esa tiene. deudita que tenemos. Ya yo se la estoy pagando. Qué bueno que retomaste ese tema. Oye, Ana María, tengo que hacer una pausa. Recientemente le has dado vida a través de tu voz a la gata Chloe, que participa en La vida secreta de las mascotas, la película nueva de Universal. ¿Cómo llegó esa oportunidad? Pero eso me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos con Ana María Simons aquí en Shirley.